La Iglesia Misión Carismática Internacional tenía una iglesia pequeña, como de 60 miembros, y en un año él trató de establecer algunas estrategias personales para hacer crecer la iglesia, y creció solamente como a 120 personas aproximadamente, y él estaba muy frustrado y molesto con el poco crecimiento que él había tenido. Él entendía que debía de existir alguna manera por medio de la cual llegar a un crecimiento grande, porque él tenía dentro de su interior el deseo de que su iglesia sea una iglesia enorme. En esos días, en Corea del Sur, estaba el doctor Cho, que había pasado una experiencia de 10 años, donde no había podido prácticamente levantarse de un sillón de ruedas, y ministraba desde el sillón de ruedas en su iglesia, y que tenía aproximadamente 6,000 miembros en esta congregación, y que el doctor Cho dice que había recibido de parte de Dios la visión de dividir la iglesia o organizar la iglesia en células pequeñas, primeramente de oración y más tarde de discipulado. Compartió esta visión con los diáconos varones y ellos no estuvieron de acuerdo con la visión. Él se fue en oración otra vez y supuestamente Dios le dijo que hablar entonces con las mujeres. Cuando él fue a hablar con las mujeres, los diáconos machistas dijeron, no, si lo va a hacer con las mujeres, pues hágalo con nosotros. Así que ellos comenzaron la célula. La iglesia creció en una forma descomunal. Esto hizo que el doctor Cho estableciera una escuela de discipulado internacional, donde personas del mundo entero, ministros, pastores, iban hasta Seúl, Corea, a tomar los cursos de discipulado sobre lo que era el establecimiento de la iglesia a base de células y lo que se llamaría en aquel tiempo el iglesia crecimiento. Así que uno de esos discípulos fue César Castellano. Él fue hasta Corea del Sur y allá se matriculó en uno de estos cursos de discipulado del doctor Cho, y allí aprendió el método o la estrategia de dividir la iglesia o de organizar la iglesia a base de celular, porque eso traía un crecimiento descomunal. Pero el doctor Cho enfatizaba que para él era una visión, no un método ni una estrategia de crecimiento, y que algunas personas en América habían intentado establecerlo no como una visión, sino como un método de crecimiento, y algunos habían fallado en establecerlo. Sin embargo, César Castellano, cuando lo trae a Colombia, lo empieza a establecer como una estrategia y inmediatamente empieza a dar resultados descomunales. Pero aún así, él decía que faltaba algo. Y ahí es cuando viene el momento en que está en la playa y recibe y que la revelación de la perfecta estrategia. Y que la perfecta estrategia es no solamente dividirla en células, la iglesia, sino hacer uso del número 12, que no era otro que el número que usó Jesús cuando escogió a sus discípulos. Bueno, en cuanto a esa parte, ¿verdad? Sobre G12, pues fíjese bien, para que usted tenga un entendimiento sobre esto, y esto lo mencionamos en nuestro libro Desenmascarando, en la página 112, cuando hablamos del 12, el número 12 exactamente significa perfección de gobierno.
escúchelo bien, muchos teólogos afirman que también Jesucristo pudo haber elegido, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De estos 12 apóstoles, de lo que serían sus apóstoles, debido a que esto viene a prefigurar como tal el gobierno perfecto que Él va a venir a establecer sobre la tierra. Entonces, obviamente, Él va a ser el único capaz de hacerlo, Dios. Ahora, 12 viene a ser producto de 3, que es el número perfectamente divino y celestial, y también número 4, el terrenal, el número que deriva de todo lo que significa lo material y orgánico. Entonces, de esta manera se conoce teológicamente que es el gobierno de la Trinidad sobre la tierra. Pero entonces la pregunta es que si el número 12 viene a ser como tal característico de los apóstoles, por lo cual el G12 quizás también se deja llevar, pues entonces ¿quién es Jesucristo? Es César Castellano, porque él viene y da como una fórmula para el éxito, que él dice que esa es la que tiene que ser y que no hay más nada. Entonces ahí mismo él se desenmascara, porque Dios no tiene una sola forma específica de obrar, Él obra de muchas maneras, y además siempre la gloria postrera va a ser mayor que la primera. No sé que nos pudiera abundar un poco sobre esta parte. Bueno, aunque podríamos verlo desde el punto de vista de César, pero la realidad es que un profeta vino a donde Claudia, la esposa de él, y le dijo que tenía que bautizarse en el Jordán, como si ese hombre hubiera sido Juan el Bautista y ella fuese Jesucristo. La realidad es que ellos tomaron una dirección hasta política, porque Claudia es en este momento, no sé si ahora mismo, pero ella es senadora, congresista en Colombia, y hace 2 años, casi 3 años, se les cuestionaron los ingresos descomunales y estaban haciéndole una investigación. Bueno, pero yo quisiera en este momento que ustedes pudieran observar de dónde realmente sale esta falsa doctrina. Siempre que hay una falsa doctrina, hay algo de la verdad de Dios que se adultera, y esa adulteración se convierte en la falsa doctrina. Para poder saber de dónde sacan esto, tenemos que ver bíblicamente cuál es la parte bíblica. La parte bíblica es que si usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 7, lee en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, lee en 2 Corintios capítulo 1, verso 1, lee en Efesios capítulo 1, verso 1, lee en Filipenses capítulo 1, verso 1, lee en Colosenses capítulo 1, verso 2, lee en Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, y lee en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, ahí va a encontrar que estas cartas son dirigidas a la iglesia que está en tal sitio. Y menciona Roma, o Corinto, o Éfeso, o Filipo, o Colosa, o Tesalónica. Porque la manera en que los apóstoles organizaron la iglesia era que todos los santos de una ciudad eran la iglesia de esa ciudad. Y en esa ciudad no estaba el concepto del pastor, sino que en cada ciudad, como dice Hechos capítulo 20, eran establecidos ancianos, pastores, obispos, en plural. O sea, como si fuera una junta de ancianos o de pastores que se les conocía como el presbiterio de la ciudad. Eran los pastores, ancianos u obispos que estaban a cargo de pastorear, de velar, de enseñar con experiencia a los santos de una iglesia que era a su vez de una ciudad. Pero como todos los creyentes no podían reunirse todos los días en un solo lugar, aparentemente se reunían en las casas, y el primer día de la semana, como enseña Hechos capítulo 20 nos enseña,
y también 1 Corintios capítulo 14, verso 23 y verso 26, se reunían toda la iglesia de esa ciudad en un solo lugar. Hay un verso interesante que es Romanos capítulo 16, verso 5, que habla de la iglesia que está en su casa. Así que da la apariencia, se puede extraer teológicamente de que aparentemente durante la semana la iglesia se reunía en las casas, como en células pequeñas, pero que todos los santos de una ciudad se reunían en un solo lugar. Puede ser en una casa de un hermano pudiente, podía ser al lado de un río o en una playa, pero iba a ser en un sitio donde podían estar todos los hermanos de una ciudad, y en ese día no solamente se predicaba, sino que también se partía el pan y se comía la Santa Cena. Miren, hermano, de esa realidad de la célula es que el doctor Choc saca la célula primero en las casas y luego en unos salones que él llegó a construir en una montaña, salones o cubículos para oración, donde esas células se reunían para orar. Así que de esa connotación bíblica se dice, bueno, si la iglesia del primer siglo utilizó la célula y luego se reunían todos en un solo lugar, pues es posible que usaban la célula como modo de crecimiento. Miren, señores, no usaban la célula por modo de crecimiento. Lo llegaron a usar por una forma muy práctica, muy sencilla. La iglesia del primer siglo, por lo general, no usaba templos. No porque estuviese en contra de ellos, sino porque no existían. Solamente la iglesia de Jerusalén usaba el templo judío. Por lo tanto, al usarlo, pues nos enseña a nosotros que para la iglesia del primer siglo no había problema utilizar un templo, porque ellos lo usaban. Pero si vamos a otras ciudades como Éfeso, Tesalónica, Corinto, pues esos lugares no tenían templo. Como no tenían templo, pues entonces se reunían en las casas. Pero más tarde, después del año 321, cuando la iglesia del primer siglo se une con el Estado romano, entonces Constantino comienza a construirles templos. Así que ya empiezan a reunirse en el templo. Y como ya había el precedente del templo judío, pues ya no había problema para reunirse en templo, como hoy día nos reunimos en templo. Pero de ahí es que se saca la idea de que la iglesia, algunas denominaciones decían, como hay una iglesia en los Estados Unidos con una división de las discípulas de Cristo, se llama Iglesia de Cristo, dice, no puede haber iglesia en templo, sino iglesia en las casas. Pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que no cabían en las casas y tuvieron ellos mismos que hacer templo, que construir iglesia. Así que es importante saber que aunque hay un precedente bíblico para las iglesias en las casas, se usó en forma práctica porque simplemente no había sitio donde congregarse. Ahora, sacar eso del contexto bíblico para decir que ese es un sistema o una estrategia para crecimiento de la iglesia, miren, hermano, eso es una idea totalmente moderna. Esto es una idea que se trae hoy día de progreso, de prosperidad, de mezclar unas cosas con otras para tratar de demostrar, yo puedo tener la iglesia más grande. Así que yo logro tener la iglesia más grande que llega a sobre 1 millón de miembros. Sí, de gente que están atrapados en esa falsa doctrina. No, y hay bueno,
En el caso de Cho, yo no estoy hablando de que ellos tienen la falsa doctrina de los Cho no, G12, César Castellano. sino que César Castellano recoge la estrategia de Cho, no la aplica como una visión, la aplica como una idea de crecimiento, ve que todavía como que le falta algo para lo que él está buscando, porque tiene como una grandeza. Sí, eso se nota siempre en la ideología. Tiene una grandeza de que él quiere sobresalir y ser como el gran apóstol o cambiar a Jesucristo por él, ser la persona central. Y entonces establece que esto haya en una playa, que recibe una visión y que Dios le habló, que la estrategia perfecta eran los G12. O sea, grupos de 12 que se van multiplicando. Usted escoge 12 discípulos, los entrena en 3 meses y en 3 meses esos discípulos tienen que cada uno buscar 12 más y en 3 meses esos otros tienen que buscar 12 más para que un año se multipliquen, se tripliquen, se cuatripliquen, de tal manera que la iglesia crezca. Y lo lindo es esto, lo lindo es que los diezmos van a César Castellano. Bueno, y aquí, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos sobre sectas, sobre religiones falsas, siempre se busca de alguna forma algún tipo de fundamento espiritual que respalde la determinada visión en la cual su líder pues esté enfocado a llevar a cierto grupo de personas. Por ejemplo, en el caso de Mahoma también habla de que tuvo una visión con el arcángel Gabriel. Siempre en eso, ¿verdad? Va a haber esto presente. Para hablarle un poco más sobre la doctrina G12, fíjese bien que ya esto lo habíamos mencionado, pero vamos a repetirlo, lo habla nuestro libro Desenmascarando, página 111. En otro aspecto, dentro de sus enseñanzas básicas, el éxito de esta filosofía que ellos establecen se basa en 4 conceptos. Queremos que usted se los aprenda para que si usted los ve presente en algunas iglesias, usted huya a paso veloz. Obviamente, lo que es la célula, y esto siempre había sido algo normal en las iglesias, pero no desde la perspectiva de lo que lo habla el G12. Fíjese bien, hay 4 conceptos que giran en torno a lo que es la visión del G12. Número 1, ganar. Número 2, consolidar. Número 3, discipular. Número 4, enviar. Fíjese, como decía el doctor Paz, tan pronto el nuevo converso acepta esta visión, se le comienza a discipular en este sentido y se le prepara a otros para salir a ganar la visión. Entonces, se hace un énfasis más en la visión de César Castellanos que en la Biblia, porque en 3 meses yo no creo que una persona vaya a estar tan capacitada para predicarle a otro tan así, ¿verdad? Entonces, la función de los preencuentros, vamos a hablar ahora un poco sobre los preencuentros y sobre, ¿verdad?, la teología en la cual va dirigida el G12, hay una de ellas, ¿verdad?, es algo que tiene que ver con la prosperidad. Entonces, fíjese que, hablando de los preencuentros, la función de ellos es preparar a una de las personas para llegar y participar de entonces lo que se llama encuentro con la mente libre, sin prejuicio, escúchelo bien, o ataduras de viejos conceptos. No es otra cosa que un fin de semana aislado de la comunidad, familia e iglesia de la persona, lo cual es prácticamente lo mismo ¿verdad?, que se ve cuando uno sabe o estudia los retiros espirituales de los jesuitas del Opus Dei. Es exactamente lo mismo. Entonces, se pretende además que el nuevo convertido se desarrolle en un tiempo muy corto, que es aproximadamente 3 meses, que fue lo que usted venía explicando. El nuevo convertido no ha leído ni siquiera el Pentateuco, ni siquiera. Entonces, ya sabe todos los conceptos de G12 y ya está preparado para ser líder, entonces, directamente de otras 12 personas más a las cuales vaya dirigido para hacer crecer la iglesia. O sea, no hay tanto énfasis en enseñarle a la persona de Cristo, de las enseñanzas bíblicas, sino sencillamente que las iglesias se llenen, con el solo propósito de que, bueno, se les enseñe o instruya en la parte económica o en la parte monetaria para que ellos se lucren y pues entonces todo pueda crecer. Doctor Paz, que usted en verdad nos puede abundar un poco. Tenemos entendido que hay algo que tiene que ver de la teología de la prosperidad, o la teoría de la prosperidad esa nueva con el G12, y hay otras cositas más por ahí. Sí, pero antes de tocar lo de la teología de la prosperidad, quisiera mencionar que muchos grupos carismáticos que han salido de la Iglesia Católica conservan algunas doctrinas de la Iglesia Católica y la desarrollan de una manera
un poquito diferente. Por ejemplo, la palabra encuentro tiene lugar en el catolicismo en algunas partes de América Latina. Para el tiempo de la Semana Santa, sacan el yeso o el ídolo que le llaman Jesucristo y sacan el ídolo que le llaman María. Lo sacan por lados diferentes de la Iglesia Católica y recorren parte de la ciudad. Y una vez que recorren la ciudad, Jesús y María se encuentran en la plaza pública de esa ciudad. Y a eso le llaman encuentro. El lugar donde Jesús y María se encuentran. Entonces, esto César Castellano lo trae a un supuesto encuentro con el Señor Jesucristo, mediante el cual usted tiene que confesar en forma positiva todos sus pecados anteriores, inclusive escribirlos y clavarlos en una cruz que ellos tienen en ese encuentro, y que los líderes se van a enterar de su confesión. Ahora, vamos a dejar eso de la confesión un momentito ahí, para decir, por la línea que venía Miguel. Hay tres doctrinas principales que tienen los G12. Uno es la teología de la prosperidad en su máxima expresión, la confesión positiva de lo que estaba hablando en estos momentos y la maldición hereditaria, entre otras doctrinas. En el transcurso de este programa vamos a estar hablando sobre estos tres puntos doctrinales de los G12. Vamos a tocar en este momento la teología de la prosperidad. La pregunta es, ¿el Señor prospera a sus hijos? La contestación bíblica es sí. Toda prosperidad que se origina en Dios, que no se origina en la voluntad humana, que no se origina en el movimiento humano, que no se origina en el deseo humano, sino que se origina del trono de Dios, es totalmente bíblica. La prosperidad que es parte de nuestra herencia en Cristo, como dice la palabra, es totalmente bíblica. Por ejemplo, miren, dice la palabra que el Señor nos daría espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su voluntad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que lleguemos a entender y comprender, ¿verdad? Cuál es la herencia, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la herencia que vamos a recibir con todos los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa poderosamente en los que creemos. En esa herencia somos prosperados. Mire, si usted es creyente y usted ha entregado su vida a Cristo, usted estaba en el reino de las tinieblas y ahora está en el reino de Jesucristo. ¿Prosperó o no prosperó? Sí, prosperó. Si usted estaba en el pecado y ahora es esclavo de hacer justicia, ¿prosperó o no prosperó? Sí, prosperó. Pero la teología de la prosperidad no te está hablando de esta clase de prosperidad. Está hablando de que tú no puedes ser pobre. O sea, de que usted tiene que ser rico. Hay momentos en que tenemos que pasar por pruebas que nos van a traer pobreza. Pablo dice, yo estoy preparado para todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy preparado para tiempo de escasez y para tiempo de abundancia. Y el mismo Jesucristo dijo en una ocasión algo bien firme, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso es perfectamente así. Y también nos dice la Escritura una y otra vez que en Dios podemos confiar, que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a dejar, que aunque parezca que estemos pobres, lo poseemos todo, porque poseemos su vida en nosotros. Y ese es el momento, cuando parece que no hay nada, cuando parece que no hay dinero para pagar los biles, que usted
puede confiar y depender de la vida de Dios en usted, usted ve a Dios obrando en una forma sobrenatural. Yo me acuerdo, el hermano Luis Padrón, que estaba en una situación económica terrible, que se había enfermado y que no podía trabajar, y que él clamaba a Dios por provisión. Y mientras tanto, él se dedicaba a predicar la palabra y a compartir el mensaje con otras personas. Miren, de momento él se metió una inquietud de que levantara el matre de su cama. Y cada vez que levantaba el matre de su cama, encontraba el pago de la renta, encontraba el pago de la luz, encontraba el pago del agua. ¿Cómo se puede explicar eso? Si nadie podía entrar al cuarto privado de él. Dios estaba proveyendo de una forma sobrenatural. Mire, nuestra mayor prosperidad es Cristo en vosotros, vuestra esperanza de gloria. Eso de estar ocupado en una desesperación por buscar 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos, tratando de dañar su familia, porque lo único que hace es trabajar. Mire, eso no es prosperidad verdadera. La prosperidad verdadera es la que viene del Señor Jesucristo. Pero algunos, dice la palabra, queriendo enriquecerse, han caído en lazo del diablo y en condenación. Tenga cuidado, la prosperidad verdadera es la que viene del trono de Dios. La prosperidad que se está predicando hoy día es la que viene de usted estar moviéndose en la carne a tratar de hacerse rico. Cuidado con eso, hermano, porque hay una diferencia enorme. Bueno, y existe algo también, ¿verdad? Además de esa teología de la prosperidad, bueno, también relacionado a esto, se dice inclusive que hasta las personas que tienen dinero, que son pudientes, y hay muchos testimonios de esto aquí en Puerto Rico, que se hacen miembros del G12 e inmediatamente el G12 como que inmediatamente les hacen una exigencia del reporte de todo lo que les entra, de todo lo que ellos ganan, de cuánto genera el negocio, del valor inclusive hasta de las cosas que ellos tienen. Entonces hay gente que han salido hasta paso veloz testificando eso porque se asustan, imagínese usted, caerle encima a la persona con todas estas cosas. No, y si ellos van a hacer alguna inversión, tienen que dejarlo notificado a ellos. Tienen que notificarlo, y algunos hasta se molestan de que estén haciendo inversiones los hermanos sin comunicarlo a los líderes. Sí, o sea, es como que acapararle las finanzas y todo. Es algo y le voy a decir, yo no voy a decir el nombre, pero yo estaba pastoreando en una iglesia hace unos años atrás, y de momento algún grupo de hermanos de la iglesia comenzó a irse, y entonces yo empecé a indagar, y era que una iglesia había establecido el G12 y se había metido en la casa de un hermano, y ese hermano se llevó 12 hermanos de la iglesia, porque necesitaba 12 discípulos, pero ya no los íbamos a tener en la iglesia, sino que se iban a ir para la otra iglesia. Sí. Sino que lo que quiero decir, que también este sistema no solamente coge gente supuestamente del mundo, sino que es un método para robar creyentes de otras iglesias, piratear, hermanos. Sí, no, entonces se ve inclusive, ¿verdad? Además de esto de robar en esas iglesias y de hacer esto, pues obviamente es algo que está definitivamente contra la palabra del Señor. Hay algo que ellos hacen ya relacionado a lo que se llama los encuentros, que ellos hablan de que la única forma de que el creyente cristiano se libere de sus luchas internas, pues es en sí asistiendo, ¿verdad?, a estos lugares. Ya en eso entraríamos al segundo punto de las teorías que ellos abrazan. Bueno, el segundo punto doctrinal de ellos es la confesión positiva. O sea, usted no se libera si usted no confiesa de manera total, absoluta, completa, el adulterio que cayó, con quién cayó, qué día cayó, a qué hora cayó, por qué cayó, y todos los demás pecados que usted pueda tener en el pasado. Sin embargo, cuando usted va a la Escritura y ve a los apóstoles predicando, por ejemplo el apóstol Pedro, que vienen la gente y le dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentidos y bautiza a cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allá en Hechos capítulo 2, versos 37 y verso 38. En ningún momento el apóstol Pedro
hace una lista de pecados y les pregunta. Tampoco le dice que ellos tienen que confesarle a él los pecados. Sin embargo, toda confesión debe ser directamente a Dios. Sí, es como porque que algo... Él es el único que tiene el poder de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene su semejanza como a los confesionarios cuando viene el caso de la gente donde el padre, donde el cura, y vienen y le confiesan todos sus pecados. Inclusive se conoce que hasta en tiempos antiguos esto de los confesionarios comenzó en la antigua Babilonia, en la que estaban gobernando Nimrod y Semiramis, que el nombre de Nimrod aparece en la Biblia. Se decía inclusive que hasta los sacerdotes de allí, de Semiramis, que eran los que tenían que ver con todo lo oculto, pues ellos obtenían todos los secretos de la clase noble, de la clase pudiente de allí, porque ellos mismos especificaban que solo ellos conocían los secretos del Señor a través de lo que era la astrología o de las ciencias mágicas. Entonces ellos se confesaban sus pecados y entonces Semiramis y Nimrod fueron adquiriendo poder porque ya sabían los secretos de estas personas. Así fue que surgió. Y así mismo los líderes van conociendo los secretos de sus discípulos. Imagínense el poder que tiene eso sobre una de chantaje, persona. Chantaje, puede chantajear a la persona. La manipulación puede estar detrás, el chantaje, bueno, pueden ocurrir muchas cosas del enemigo a través de eso. ¿Cuán bíblicos son las prácticas que tiene una doctrina? Es algo que usted debe de analizar con mucho cuidado. Hoy están surgiendo tantas falsas doctrinas, y que modernas, extrañas, pero la realidad es que muchas de ellas son el revivir de doctrinas del pasado. Y todo esto de una liga de la nueva era y todas esas cosas. Y hoy día lo que realmente tenemos en muchas iglesias es un sincretismo religioso, o sea, una mezcla de doctrinas de diferentes grupos y movimientos del pasado, revividos ahora en el presente y presentados como los grandes elementos doctrinales de una renovación verdadera. Después del tiempo de la reforma protestante para acá, todo el mundo quiere ser reformador, todo el mundo quiere despertar doctrinas ocultas, doctrinas dormidas, doctrinas que están en la Biblia. Miren, señores, con que usted lea la Biblia, que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir y separar el alma del espíritu, es suficiente para que el Espíritu Santo le muestre qué es lo bíblico y qué no es lo bíblico. Dice que nosotros recibiríamos, Miguel, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Así que si el Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo está en mí y es el mismo Espíritu Santo, nos va a llevar a la misma verdad, a una palabra que no cambia, a una palabra que es verdadera. Pero muchas personas no están contentas con mantenerse en la sana doctrina y creen que hay que revivir algo que está dormido o descubrir algo que no ha sido descubierto. Y lo que buscan es fama, señores. Lo que está detrás de esto es fama, buscar prestigio, buscar que la gente los conozca. Hay una sola doctrina y Juan el apóstol lo dijo. El que no tiene la doctrina de Cristo y persevera en ella, sea anatema, no lo reciba en casa, ni le diga bienvenido porque va a participar de sus malas obras. No, inclusive el mismo apóstol Pablo dice, si aún algún ángel del cielo, es más, si se les aparece algún ente espiritual y os declara un evangelio totalmente diferente al cual nosotros les hemos hablado, sea llamado anatema, en pocas palabras sea maldito, porque claro, ese es el significado de la palabra anatema. Y hoy en día hasta la gente, pues básicamente el inicio de las falsas religiones o de los falsos movimientos como el G12, pues es que supuestamente Dios les habla o se les aparece un ángel o algo y les dice todo eso. También pasó con los adventistas, la propulsora de los adventistas recibió un sueño. Tengan cuidado con eso, porque hay muchos sueños y supuestas revelaciones que realmente no son de Dios. Nosotros tenemos la revelación escrita, más segura, que nos podemos agarrar de ella. Mire, hay una sola y verdadera doctrina. La verdadera doctrina es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por los libros de César Castellano. Nadie viene al Padre si no es
por el discipulado de César Castellano. No, señores, no se dejen engañar. Como no llegamos al Padre por María, ni por ninguno de los que llamamos supuestos santos, tampoco llegamos por los libros ni de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de los de César Castellano, ni discipulados, ni cosas parecidas. Llegamos a la verdad por Jesucristo. Mire, Jesucristo vivió en este mundo el estilo de vida que usted y yo no podremos vivir nunca por nuestra propia fuerza. Él cumplió la totalidad de los mandamientos que nadie había podido cumplir jamás. Los cumplió en esta tierra, por medio de la fe en el Padre, para que ahora nosotros, como Él vivió por el Padre, nosotros podamos vivir por Él. Él en nosotros es nuestra esperanza en gloria. Él en nosotros es nuestra paciencia, nuestra humildad, santidad, y todo lo que necesitamos, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por el divino poder del Padre, por medio del conocimiento de su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad. Y hay una tercera doctrina que tienen los G12. Sí, de eso vamos a entrar ahora, sobre esa tercera doctrina. Esa tercera doctrina habla algo sobre lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales, bien como el doctor Paz habría dicho. Lo que es una maldición generacional, pues definitivamente muchas veces es una realidad en la persona, pero obviamente sabemos que el poder de Cristo, o en el creyente, en la persona que acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal y que renuncia a toda maldición generacional, pues obviamente Dios lo liberta. En la palabra se nos habla un caso sobre lo que es una maldición generacional, inclusive en esto también hablamos en nuestro libro Desenmascarando, en la página 80, sobre lo que eran los grandes enemigos del pueblo de Israel, que fueron los moabitas y los amonitas. Ellos fueron resultado de una relación incestuosa entre lo que fue Lot y sus hijas cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Entonces ahí vemos cómo el caso de una relación incestuosa, cómo afecta a las futuras generaciones. Puede ser que una persona, su madre, para poner un ejemplo, su madre o su padre hayan practicado la brujería, la hechicería, o como se ha dado mucho el caso, que quizás hayan tenido un padre o una madre que hayan practicado lo que se llamaba las proyecciones astrales, o que hayan tenido que ver algo con la masonería, y de repente estas mismas personas, sin haber tenido nada que ver con eso, solo sus padres, comienzan a tener esas mismas experiencias, y entonces ahí vemos manifiesto lo que es una maldición generacional. Pero el G12 le da otro énfasis, y un énfasis erróneo, a lo que es la maldición generacional. Vamos a permitir, ¿verdad?, que usted, doctor Paz, nos explique un poquito sobre lo que habla el G12, sobre lo que es esto, maldición generacional, y lo que es en sí verdaderamente una maldición generacional. Como dije, esta doctrina de G12 es una doctrina sincretista, que tiene diferentes doctrinas mezcladas en una sola. Por ejemplo, en el pasado, cuando se hablaba de guerra espiritual, no se hablaba de guerra espiritual. Hablábamos los teólogos de exousiología, lo que se conocía como la doctrina de los poderes. Hoy día, Peter Warner y otros teólogos modernos han tomado la exousiología y le han llamado la guerra espiritual, y han escrito manuales sobre guerra espiritual. Esto ha tenido una penetración en la iglesia bien profunda, y hubo un tiempo donde en las iglesias se predicaba casi todas las predicaciones y estudios bíblicos eran sobre guerra espiritual. Pues César Castellano toma de aquí, de este punto de la teología como se ha hecho en forma moderna, guerra espiritual, esa parte que habla acerca de la maldición generacional o hereditaria, y la tuerce un poco, y al torcerla se olvida de que cuando una persona se convierte a Cristo, en ese momento queda clavada en la cruz toda maldición generacional. ¿Cómo podemos decir que una persona que ha aceptado a Cristo y que el mismo Dios dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre en Cristo, a los que hemos sido santificados, cómo es posible que después de la experiencia de la cruz
todavía se necesite quitar una maldición. Bueno, desde el punto de vista de la sociología, debemos de entender algo interesante. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, se da cuenta que hay un periodo preexílico, o sea, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, y post-exílico, o sea, después que el pueblo de Israel salió de Babilonia. Habían dos formas de pensar, la preexílica y la poexílica. En la preexílica se hablaba de que el hijo llevaría la maldición del padre hasta la cuarta generación. Y la poexílica decía que el hijo no heredará el pecado del padre, ni el padre heredará el pecado del hijo. Y esas dos líneas teológicas luchaban en el pueblo de Israel, en el pueblo religioso de Israel, por todo el Antiguo Testamento. Pero eso es solucionado con la gracia de Dios, que en Cristo Jesús somos perdonados una vez y para siempre. Pero hay algo que él establece, que hay que hacer ciertas cosas para que entonces la persona quede libre, como que si habiendo aceptado a Cristo y habiéndose rendido por completo al Señor, sí, todavía no es libre, todavía tiene que seguir confesando los pecados de los padres. Sí, hay que confesarlo, según ellos, según G12, sí, hay que confesar los pecados de los padres, los abuelos, tatarabuelos. Entonces, o sea que entonces yo tengo que averiguar todos los pecados que ellos hicieron para ser libre. Si no, no soy libre. Si no es libre, a pesar de que Cristo te hizo libre en la cruz de Calvario. Es tremenda, es terrible esa doctrina. Bueno, lo más increíble es que haya gente que todavía, ¿verdad? O que exista gente que crea en eso. Bueno, creen en uno por ahí que dice que es Jesucristo y Jesucristo yo sé que no será tan feo además de eso y creen en Él. Pero es una cosa increíble, ¿verdad? En lo que cree la gente hoy en día. Y bueno, nuevamente hablando sobre el caso de G12, fíjese, recuerde, 12 significa, o el número 12 representa perfección de gobierno. O sea, él intenta o él trata de proyectarse como que él tiene todo lo perfecto, como que la escalera al éxito es solamente esa y todo lo demás no sirve. Inclusive se ha sabido que hay iglesias que han agarrado, han querido tomar solo parte de la visión. Quizás pues el crecimiento celular y rechazar esas doctrinas, y ellos dicen que no, que tiene que ser todo como ellos dicen, porque si no, no es perfecto. Entonces, ahí, bueno, hemos hablado hoy en nuestro programa un poco con el doctor Paz aquí sobre lo que es el G12, y recapitulamos nuevamente lo que hablamos aquí en nuestra página 112, el libro Desenmascarando. Sabemos que en el caso de Jesucristo, él también él eligió 12 apóstoles para que fueran aquellos que comenzaran en su ministerio terrenal. Entonces sabemos que 12 es producto de 3, que es el número perfectamente divino y celestial, y también el número 4, el terrenal, el número que deriva de todo material orgánico. De esta forma se conoce teológicamente el gobierno de la Trinidad sobre la tierra. Entonces, inclusive hasta la misma palabra G12, pues es como que César Castellano, hasta él mismo se estuviera haciendo promocionar o hacer ver como que él es un Jesucristo o alguien al cual hay que atender para que las iglesias crezcan. Ya finalizando en nuestro programa, ¿qué es lo que finalmente nos pudiera aportar sobre lo que son, ¿verdad?, las teorías del G12 en contraste con la palabra del Señor? ¿Cómo nuevamente usted ve cómo estas cosas se contradicen a lo que la Biblia habla? Como todo surgió como una estrategia para crecimiento, la realidad que lo que está buscando es crecimiento, fama y aumento en sus finanzas. Mire, hermano, tengan mucho cuidado con los líderes que están detrás de sus finanzas. Como dice segunda de Pedro, se levantarán falsos profetas que engañarán mucho y con lisonjas y palabras infladas tratarán de engañar a muchos. Cuando usted está en Cristo, usted ya va a dejar de ser niño, porque la vida de Cristo se va a tornar una realidad en usted y no va a estar fluctuante, llevado de doquier por todo viento de doctrina. Asegúrese de estar en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, es la verdadera doctrina. Asegúrese de cimentarse en Jesucristo, en echar raíces en la persona de Jesucristo. La Biblia no contiene, sino es la palabra de Dios.
de Génesis y Apocalipsis. La Biblia es la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Ore y ayune. Busque al Señor con un rostro humillado, con un corazón contrito y humillado. Y el Espíritu Santo le va a guiar a toda la verdad. Jamás lo va a llevar a una falsa doctrina. Dios le bendiga mucho y gracias por este momento, hermano Miguel. Amén. Bueno.